varias ocasiones organizaron conjuntamente paros generales y marchas federales contra el modelo económico y la nueva legislación laboral. En septiembre de 1990 apareció muerta en Catamarca la joven María Soledad Morales. Pocos días después de la aparición del cadáver, muchos catamarqueños comenzaron a acusar a personajes cercanos al poder provincial como responsables del horrendo crimen. Concretamente, apuntaban contra Guillermo Luque, hijo del diputado nacional Ángel Luque, uno de los principales operadores del gobernador Ramón Saadi, último exponente de la dinastía catamarqueña. El pueblo de Catamarca, ante las sospechas de encubrimiento por parte del poder provincial y frente a la evidente inacción judicial, inventó una nueva forma de protesta: las marchas del silencio. Encabezadas por los familiares de María Soledad y por la hermana Marta Peloni, rectora del colegio al que concurría la joven, las marchas se tornaron multitudinarias y significaron el comienzo del fin de la hegemonía de los Saadi en la provincia norteña. El 3 de diciembre de 1990 se produjo el último levantamiento Carapintada. Encabezados por el coronel Mohamed Ali Zeineldin, los rebeldes, que exigían al presidente Menem el cumplimiento de acuerdos preelectorales, llegaron a ocupar el edificio Libertador, pero fueron reducidos en pocas horas. El saldo fue de 13 muertos, centenares de heridos y 334 detenidos. A poco de iniciar su mandato, el presidente Menem comenzó a pronunciar una palabra con profundas connotaciones históricas: reconciliación. Trajo entonces los restos de Rosas desde Inglaterra con la idea de enterrarlos junto a los de Sarmiento. Confundiendo los intereses y sentimientos propios con los generales, dijo que él tenía autoridad moral para perdonar a sus verdugos. Fue así que 25 días después del último alzamiento Carapintada, exactamente el 28 de diciembre de 1990, el Día de los Inocentes, el presidente Menem firmó el decreto de indulto a 277 militares y civiles, que incluía a los excomandantes y a algunos ex líderes guerrilleros. Menem se hacía eco de las demandas de los dueños del poder económico, que no querían ver a sus benefactores tras las rejas, a los que les posibilitaron, con su accionar represivo, hacer los más grandes negocios sin ser molestados. Parecía incoherente que imperara el modelo económico de la dictadura con sus principales responsables fuera de circulación. En el decreto, plagado de frases propias del lenguaje dictatorial, hay algunos párrafos notables. El Poder Ejecutivo Nacional pretende crear las condiciones y el escenario de la reconciliación y el mutuo perdón y de la unión nacional. Se pretendía que las víctimas perdonasen a sus verdugos sin que mediara la más mínima reparación. Esta gente que murió, estos chicos que murieron, eran lo mejor de la juventud argentina, no lo peor. Eran los tipos que tenían ideales, que estaban dispuestos a morir. Y era el proceso que seguimos todos en algún momento. Con más suerte nosotros vivimos en una época en que no implicaba perder la vida eso. Ellos perdieron la vida y hubieran sido la gente que hoy hubiese sido los dirigentes de esta etapa. Y hubieran pensado distinto, seguramente, cuando pensaban en su juventud. Como nosotros pensamos distinto cuando pensamos de lo que pensamos en nuestra juventud. Como todos pensamos distinto. De la función pública uno no tiene que atender sus propias odios o rencores o pasiones, tiene que hacer lo que debe hacer. Y yo creo que la justificación esencial es que Menem consigue que desaparezca del escenario público argentino la amenaza del golpe de Estado. Ni aún hoy, si eso no lo hubiera hecho Menem, hoy no estaríamos en un gobierno civil. Martínez Dios tenía una causa por el secuestro torcido de un comerciante a quien para arrebatar un negocio lo metieron preso.
Nosotros habíamos conseguido la causa, Lutgen, estuvo detenido 92 días Martínez Dios. La Cámara mantuvo la causa, pero le concedió la excarcelación, y junto con los decretos de todos los militares genocidas, sale el doctor Martínez Dios también indultado. Nosotros cuestionamos desde la Fiscalía que ese indulto era inconstitucional. El indulto es un perdón, es decir, borra la pena, no borra el delito, es un perdón. Esto tiene una raíz, yo le diría, monárquica, frente a la extrema severidad de algunas leyes que daba en la facultad del monarca perdonar. Pero si uno lo analiza desde un punto de vista filosófico y desde una perspectiva judeo-cristiana, el indulto es un perdón, y el perdón es para los arrepentidos, no para gente que se mostró orgullosa de haber hecho lo que hizo. Pero la eficacia del derecho penal consiste en que la sociedad esté convencida de que todos los que delinquen serán castigados, que es una cosa muy distinta de que esto sucede efectivamente. Pero cuando la sociedad llega a convencerse de que, bueno, puede delinquirse tranquilamente, que más tarde o más temprano serán indultados, esto es grave. No, al menos no tuvimos relación, porque con la mafia no se puede tener relación. La mafia es el enemigo del pueblo, y el gobierno de Menem fue una mafia, ¿no? Muy organizada, muy de peluquero, pero una mafia, ¿no? Que nos dejó en este estado calamitoso que estamos. Nos vamos a echar toda la culpa a esto. Esta cachetada del indulto a los asesinos pocos que quedaban en el Día de los Inocentes, ¿no? Porque lo hizo como una cosa muy burlona, ¿no? Muy duro fue eso. En enero de 1991 estalló el conflicto en el Golfo Pérsico. El presidente Menem decidió enviar tropas argentinas a Medio Oriente como apoyo logístico, rompiendo con la histórica neutralidad argentina. Como no ocurrió en ninguna otra guerra, tanto en los Estados Unidos como en gran parte del mundo occidental, se orquestó un gran show televisivo periodístico destinado a la opinión pública mundial, que evitó mostrar los episodios cruentos, en su enorme mayoría sufrido por los iraquíes, para impedir que, como ocurrió con la guerra de Vietnam, surgiese un sentimiento de repulsa a las acciones norteamericanas. Con la guerra del Golfo quedó evidenciado que tras el derrumbe de la Unión Soviética, los Estados Unidos ejercían una hegemonía militar indiscutible, acompañada de un poder económico formidable que se manifestaba en su determinante influencia en las decisiones de los grandes organismos internacionales, como Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En América Latina, la renovación de los mandatos presidenciales de fines de los 80 estuvo caracterizada por campañas electorales marcadas por críticas a los planes neoliberales de reforma de la sociedad y el Estado, denuncias al crecimiento de la pobreza y fuertes críticas a los intentos de privatización. Así llegaron a la presidencia Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Jaime Paz Zamora en Bolivia, Menem en Argentina, Collor de Mello en Brasil y Fujimori en Perú. Una de las características comunes de estos presidentes fue que una vez que asumieron el gobierno, tomaron como propio el programa neoliberal y los postulados del consenso de Washington que habían criticado durante sus campañas electorales. El aumento de los privilegios para los grupos empresariales y el recorte de los presupuestos de salud y educación, que provocaron la multiplicación de la exclusión y la marginalidad social, el control sobre el poder judicial y la transformación de los funcionarios gubernamentales en una asociación de lobistas al servicio del poder económico, fue otra de las constantes entre los regímenes que gobernaron América Latina en los años 90.
Tanto las privatizaciones como el manejo de los fondos públicos estuvieron acompañadas por graves denuncias sobre corrupción. Estas gestiones gubernamentales llevaron a que América Latina sea unánimemente considerada la región más desigual del planeta. El 5% más rico de la población